¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Vamos a continuar con el curso de lavado. Ahora en esta ocasión nos topamos con este sillón individual que, si se fijan, está un poco, bueno, no un poco, sino un bastante sucio. Aquí esta parte, que es una parte muy sucia. Vamos a ver cómo queda al final. ¿De acuerdo? Esta parte que ya está bastante también sucia. Y tiene unos tallones ahí de crayolas, suciedad, polvo, todo lo que no se ve, pero ahí está. ¿Se fijan? De acuerdo. Vamos a empezar como en la ocasión anterior, con el aspirado, con el mismo equipo Karcher que vimos la ocasión anterior. Y vamos a dejar este sillón más limpio de lo que se encuentra aquí. Vamos a procurar dejarlo tal como salió cuando fue comprado este sillón. ¿De acuerdo? Comenzamos. Bien, vamos a empezar con el aspirado primero con esta boquilla tradicional, y lo utilizamos como la ocasión anterior, el cepillo ese, bueno, no cepillo, esta boquilla donde viene más reducida para lo que son las partes donde no puede acceder cualquier cosa. La parte de aquí atrás, digo, como que se puede quitar el cojín, pero estas partes en las que no tiene acceso. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con esta limpieza. Vamos a prender el equipo y comenzamos la aspirada. Vamos a quitar la mayor parte del polvo para que al momento del tallado no haya ningún tipo de suciedad que impida la correcta limpieza de este sillón individual. Vamos a limpiar. Vamos a quitar todo el polvo, toda la suciedad, todas las basuritas, esas que se ven y las que no se ven también. Bueno, continuamos. Listo, ya quitamos la mayor parte de la suciedad. Ya solamente vamos a poner lo que es la boquilla para poder introducir esta parte donde no tenemos acceso a esta parte. Vamos a sacar todo el polvo que, como decía, el que no se ve y que no se ve. Esta parte, que a veces nos encontramos papeles, botones, mucho tipo de sobrantes de cosas que aparecen en esta sección. ¿De acuerdo? Continuamos. Bien amigos, ya concluimos lo que es la sesión de aspirada, el ciclo de aspirado. Vamos a ver que ya quitamos, podemos ver que ya quitamos el polvo, la suciedad, el sobrante de cositas que impiden la lavada, una correcta lavada. Mientras inyectamos con el equipo de inyección succión el agua y dejamos que alcance a penetrar un poco para quitar la mugre a presión, podemos ir tallando estas partes como lo hicimos la ocasión anterior. ¿De acuerdo? Y sirve que dejamos que penetre bien el jabón y luego lo retiramos para que no llegue a provocar humedad dentro de este sillón individual. ¿De acuerdo? Ya puse ahí la cantidad de jabón necesaria, solamente falta agregar el agua y comenzar el ciclo. Continuamos. Bien, ya prendimos el equipo, ya pusimos el agua necesaria. Vamos a empezar a inyectar el agua. Vamos a empezar a inyectar el agua para que comience a quitar lo que es, o penetrar para quitar lo que es los residuos de suciedad. Vamos a insertarlo bien, que quede húmedo. ¿De acuerdo? Todas las partes, que no queden ninguna parte sin rociar, para poder tallar sin problema. Todo bien húmedo. ¿De acuerdo? Aquí atrás del respaldo, para también que quede bien limpio. Listo, continuamos. Mientras penetra el jabón, podemos ir aventando nuestro jabón especial para quitar manchas. ¿De acuerdo? Vamos a irlo aplicando para quitar esas manchas difíciles.
donde esas no se quitan con facilidad. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Sin dejar que penetre mucho el agua, podemos ir tallando estas partes con nuestro cepillo. Podemos lograr el cometido para que esto quede como nuevo. Bien amigos, vamos a comenzar con el método de inyección. Ya prendimos el equipo, vamos a empezar a traernos el agua ya con la mugre que tenía este sillón. Vamos a empezar a sacar toda esa agua sobrante para que se traiga toda la suciedad. Bueno, ahí disculpen el enfoque, se perdió un poco. Vamos a continuar con este método. Continuamos. Bien amigos, ya acabamos lo que es el lavado con la inyección, succión y tallado. Aún se alcanzan a percibir algunas manchas, pero es por el color de la tela, que como se ve un poco húmeda, se alcanza a ver como si fuera negro, pero ahorita ya conforme vaya secando vamos a ver que ya estas manchas van a ir desapareciendo. ¿De acuerdo? Ya lo que sigue es la sanitizada a base de vapor con la fórmula para poder matar todos esos gérmenes y bichos que permanecen en el mueble, que no se ven pero ahí están. Ya lo que sigue, mientras calienta vamos a esperar que se seque un poco. ¿De acuerdo? Continuamos. Bien amigos, vamos a esperar que caliente el agua para poder dar la sanitizada a este sillón individual, de acuerdo, para quitar ya el resto de la suciedad como les comentaba. Ya da por concluido este servicio, nomás esperando que se seque un poco más, de acuerdo. Continuamos. Bien, vamos a comenzar. Como les decía la vez pasada, tiene esta perillita para poder habilitarla en nivel medio. Vamos a empezar a aventar el agua antes de que saque el vapor, de acuerdo. Ahí no sé si se alcanza a ver. Vamos a esperar que aviente el vaporcito. Ahí está, ya se ve el vapor. Ahora sí vamos a continuar con la sanitizada. Como les decía, vamos a utilizar siempre la toallita o algún trapito que ustedes deseen para poder evitar que se dañe la tela del mueble o lo que estemos sanitizando, ¿de acuerdo? Y así la hacemos poco a poco, con calma, para poder limpiar de la mejor manera, que sanitice bien lo que es este mueble y así poder concluir el servicio. Continuamos. Bien amigos, hemos concluido el servicio de este sillón. Vamos a ver cómo ya cambió bastante como lo vimos al inicio. Ahorita se ve, como les decía hace un momento, hay partes que se ven húmedas, por eso se ven como si estuvieran sucias, pero nada más es cuestión de dejar que se seque un momento y ya para que tome su color original y ver cómo queda ya el sillón ya como debe ser, totalmente limpio. Continuamos. Listo amigos, ya concluimos, ya secó la mayor parte del sillón. Ya si se fijan, ya quedó ya mucho mejor o más presentable que como estaba al principio. Algunas partes todavía quedan como húmedas, como este sector, ciertas partes por ahí, pero ahorita que empiece a secar ya va a cambiar la tonalidad, así como la mayor parte del sillón. Y pues bien, concluimos este video. No olviden suscribirse a nuestras redes y cualquier duda, comentarios, estamos ahí para apoyarlos. Gracias, continuamos.